6:20 de la tarde, punto, en toda la República Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la reunión respecto de lo que digamos, parte de lo que se empezó a terminar de delinear para hacer los anuncios respectivos en las próximas horas. Algo nos contó Lina, quedó trunco el móvil, pero bueno, tenemos más datos, ¿no? Sí, a ver, esta reunión se da después de también otra reunión que fue en conjunto de Quirós con Bisotti para delinear un poco el sistema de salud. Incluso Bisotti hoy en su conferencia de prensa elogió el trabajo de Quirós y dijo que hacia ese rumbo ellos apuntaban. Esta reunión en realidad es una segunda parte de lo que se vio ayer en Casa de Gobierno con los mismos protagonistas, entendiendo que había que analizar muy de cerca los números que estaban enfrentando y los pedidos de cada una de las partes. En principio lo que queda claro es que va a haber una línea general a nivel nacional, esto es lo que quiere el presidente Alberto Fernández, de decir, no, estas líneas son básicas, vamos a ir por baja circulación en las calles, más testeos, más controles, obviamente también presencia de estos controles en la calle, que no solamente quede en un cuidar que la gente tiene que presenciar, y después cada municipio frente a los contagios que tenga tendrá que analizar si esa restricción, por ejemplo, de horario es de 10 a 6, de 12 a 5, pero por supuesto primero quiere hablar con cada uno de los gobernadores. ¿De qué manera se va a hacer y por qué todos estamos esperando? ¿Cuándo va a ser el anuncio? Se juntaron ayer, se juntan hoy. Hay reunión por la mañana, reunión por la tarde. ¿Cuándo va a ser el anuncio? Lo primero que quiere hacer es, una vez que tengamos pensado de qué manera salir con las medidas, se lo va a comunicar el mismo presidente desde la Quinta de Olivos a todos los gobernadores vía una reunión virtual. Y luego se va a escribir el decreto. ¿Por qué no quiere salir sin el decreto escrito? Porque en la primera fase, cuando hubo tantas restricciones, quedaron muchas dudas y no estaba escrito ese decreto que finalmente conocíamos después en la fase 1 y empezaron a surgir dudas de cómo nos tenemos que encerrar todos, es para los comercios, quiénes son esenciales, quiénes no, quiénes pueden circular en el transporte público y quiénes no. Entonces lo primero que quieren hacer después de esta reunión con gobernadores es escribir este decreto que todo indica el viernes va a leer el mismo presidente desde la Quinta de Olivos. ¿Por qué el viernes? Porque a las 12 de la noche se termina este dispo que estamos ahora transitando, ¿no? ¿Será el viernes o distanciamiento. podría ser el jueves también? Hablaban del viernes. ¿Viernes mismo? Sí, el jueves, entre miércoles y jueves, la reunión con los gobernadores. Okay. Vía virtual, después que se escriba el decreto y el viernes sería el anuncio. ¿Se puede adelantar? Sí, se puede adelantar. Sí, es verdad lo que decís, porque hay veces que lo han hecho, en las últimas veces lo han hecho un día antes, Sí. pero en su momento, ¿te acordás que lo mencionaban en el mediodía del mismo día que vencía? Digamos, Exacto. ¿no? O el mediodía de un día antes que vencía. Por ahí el Exactamente. viernes al mediodía. Da la sensación también que con estas conferencias de prensa light que tiene Bisotti, alguna comunicación de Quirós, van un poco diciendo lo que va a pasar. Hoy Bisotti decía, y bueno, tenemos que tomar medidas estrictas pero temporales, como te asusto pero no tanto, este miedo de comunicar. Pero de alguna manera ya se empieza a instalar hacia dónde apuntas, hacia dónde apuntan con estas medidas. Obviamente la baja circulación en las calles que va a haber, se va a analizar si es solamente con la restricción del horario nocturno. ¿Qué ponen de ejemplo desde Nación? Mendoza, porque en realidad es Ciudad quien no quiere acortar tanto ese horario. Dice, nosotros a las 22 no, tal vez nos podemos sumar a las 12 de la noche o las 2 de la mañana para dejar que el comercio que le costó tanto volver a trabajar pueda trabajar un poco más. Y desde Nación le dijeron, mira, en Mendoza, que es de tu partido político, en realidad salieron a hacer esto frente a todos los contagios que tuvieron en los últimos 4 días. Y ahí empezó a entramarse esta situación de, bueno, tal vez nos podemos adherir. Lo que no quieren tocar de ninguna manera, por supuesto, es la educación. Eso se coincidió plenamente tanto en provincia como en ciudad, porque entienden que el año pasado fue devastador para los alumnos, para los papás también. Entonces no pueden tocar las clases y porque entienden que con el protocolo y un poco de presencia y un poco de Zoom, los chicos pueden seguir estudiando. Es lo último que se va a tocar. Tal cual. La presencialidad es lo que quieren mantener, ¿no es cierto? Sí. Y está bien, y está bueno. Está bueno que... Sí, es verdad que hay algunas burbujas que han tenido que aislarse. Sí. Es lógico, pasa en todos lados, pero... Pero pasa en un trabajo, Exactamente. pasa en todos lados, en todos los Exactamente. ámbitos. Entonces lo que no se quiere perjudicar es la educación. Entienden que durante el 2020 fue el sector más golpeado.
la educación. Entonces, este año no se va a hacer. Dijo Bisotti que los próximos 21 días son muy importantes. Sí, 3 semanas, son dijo, 3 claro, semanas, exactamente. 21 días para ver cómo Sí. seguir frente a la pandemia. 21 días me parece un montón igual. Sí, totalmente. Hablando de la cantidad de números y contagios que venimos contando cada 24 horas, 21 días me parece un montón. Me parece Sí. que antes vamos a tener medidas mucho más extremas. Perfecto. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema. Les hemos dicho a propósito del tema, el tema central es contacto estrecho, ¿no? Vamos a ir puntualizando cada tanto acá en el programa. Y hoy vamos a hablar de eso con la doctora Valeria Elaj, que es médica, a propósito de este tema. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por atendernos en la tarde. No, por favor. Bueno, a ver, hagamos una definición, porque si bien mucho hemos hablado de COVID, de todo, ¿no? Pero es que cada tanto hay alguna duda, ¿no? Porque a veces uno, entre tanta información, también se confunde y puede confundir. ¿Qué es un contacto estrecho exactamente, brevemente dicho? Un contacto estrecho es aquella persona que haya estado con cualquier persona más de 15 minutos, menos de 2 metros y sin máscara facial. Eso es contacto estrecho. Sí. Ahora, yo estoy con alguien, por ejemplo, en un ambiente sin máscara facial, porque están trabajando, no sé, de una profesión en la cual se tienen que quitar la máscara, pero no estoy a 2 metros, estoy un poco más alejado. ¿Soy un contacto estrecho de aquel contagiado? Si estás a más de 2 metros Sí. al aire libre, no sos contacto estrecho. Y si estoy en un ambiente tipo oficina pequeña. Sí, sos contacto estrecho. Bien. A los trabajadores, a los compañeros de trabajo, a los convivientes, a aquellos que van a la iglesia o hacen alguna actividad comunitaria, en ambientes mal ventilados, que convivan, que compartan baño, cocina o habitación. Esas personas son contactos estrechos y tienen que hacer la cuarentena durante 14 días. Para no poner en riesgo a las otras personas. Está muy bien, está muy bien. Tenemos un par de preguntas. Vamos a ver si podemos, director, ir pasándolas una tras otra. Así vamos resolviéndolas. ¿Es contacto estrecho quien viajó en el mismo medio de transporte que un caso positivo? Sí, tiene que estar a 2 asientos alrededor y si fuera en avión o en bus, a la tripulación que asiste al caso confirmado, que haya estado con síntomas durante el viaje. Sí es contacto estrecho. Siempre hablando sin tapaboca, ¿no? ¿O con tapaboca también? No, con tapaboca depende el tiempo que hayan permanecido y si el paciente o el tripulante permanece más de 15 minutos en un ambiente cerrado, a pesar de que tenga tapaboca, si ha estado más de 15 minutos justamente, es contacto estrecho y se lo considera positivo. Y en un colectivo, un viaje de, no sé, media hora, el que iba adelante está contagiado. Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, supongamos que me doy cuenta. ¿Yo tengo que aislarme? En ese caso está medio gris, ¿no? Porque bueno, claro, está en 30 minutos, son más de 15, pero con tapaboca está a una distancia de menos de 2 metros. Y hay que estar muy atentos a los síntomas. Claro. Son casos grises que habría que aislarlos justamente para evitar que continúe la transmisión, porque si nadie le da bolilla a estas medidas, así es como hoy estamos con más de 20.000 casos, ¿no? En el país. Sí, lo que pasa es que hoy es el ideal, ¿no? Este escenario que contamos para viajar a 2 metros de distancia, el tapaboca. Las imágenes que vimos de los colectivos en Constitución, Retiro en los últimos días, es la gente apiñada dentro del colectivo, viajan por lo menos 20 personas paradas, además de todos los que van sentados. Sí, esos son todos contactos estrechos, claramente. Claro. Hay un paciente ahí con coronavirus y bueno, se hace un desastre, porque justamente es lo que no hay que hacer y es donde más se vio que la transmisión sucede. Y no se olviden de aquellos que también son asintomáticos, ¿no? Además. O oligosintomáticos, son los que tienen pocos síntomas, que no piensan que puede tener coronavirus y que salen y siguen haciendo su vida habitual, o que van al colegio. Y bueno, y esos son focos de diseminación justamente del virus. Doctora, si uno es contacto estrecho, pero no presentó síntomas,
¿Se tiene que hisopar igual o solamente alcanza con esa cuarentena que uno hace? Porque no Mira, es están un tema testeando. importante, que justamente el que tocaste. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires han definido que no hay que hisoparse más. ¿Por Sí. qué? Porque se están duplicando los casos. En estos últimos días se han duplicado las solicitudes de hisopados. Sí. Se están colapsando los laboratorios, tanto en lugares públicos como privados. Entonces es muy importante este dato. El contacto estrecho, dijimos, es aquella persona que estuvo con cualquier otra que haya estado menos de 15 minutos sin cuidado y que esa persona es un caso positivo o haya tenido síntomas 48 horas antes al contacto, ¿sí? Sí. Todos estos casos estrechos, contactos estrechos, se tienen que aislar y hacer cuarentena durante 14 días. Son todos contactos estrechos. Y hoy está discutido el hisopado, el PCR, por lo que te decía antes, por el colapso de los sistemas. Entonces, se tiene que aislar durante 14 días. Se puede hacer una cuarentena acotada de 10 días, ¿por qué? Porque se vio que a los 10 días solo hay un 1% de probabilidad de contagio de aquel contacto estrecho. Entonces, si vos podés hacer la cuarentena durante 10 días, siempre y cuando no hayas presentado síntomas, y los otros 4 días que restan, tomes todas las medidas de prevención ya conocidas, como el distanciamiento, el tapabocas y el lavado de manos. ¿Por qué es esto? Porque el periodo de incubación del virus es de 1 a 14 días. Con lo cual, vos pudiste no haber tenido síntomas al día 5, pero al día 6 apareciste con disminución del olfato, del gusto o con síntomas respiratorios. Y es ahí donde se hace el desastre. Claro. Porque aquel contacto estrecho que no siente síntomas y no se siente enfermo sigue haciendo la vida normal y sigue multiplicando la transmisión viral. Claro, ahora doctora, ya sabemos lo importante que es el tema de la distancia, el tema del barbijo, esto de, bueno, de los ambientes aireados. Ahora, el lavado de manos, que trae aparejado el tema de las superficies. Hay un tema que nunca terminó de quedar claro, no sé si es porque científicamente todavía no está claro, ¿cuánto tiempo vive el virus en las diferentes superficies? Es muy poco probable que el virus se transmita a través de las superficies. Lo que sí se recomienda es que en aquellas personas que estén cursando la cuarentena se limpien, higienen las superficies en forma frecuente, porque bueno, se estima que esas personas tienen virus en las vías respiratorias y lo pueden eliminar frecuentemente. Ajá. Pero es muy poco probable que la transmisión viral se dé a través de las superficies. Yo creo que en este marco, con la duplicación de casos, con la cantidad de muertes que tenemos y con el colapso del sistema sanitario, hay que pensar desde lo más grande a lo más chiquito. Veamos todo esto del tema del distanciamiento, de quedarnos en casa cuando estemos enfermos, de respetar la cuarentena durante 14 días o 10 días si no hay síntomas, de usar el tapabocas, de lavarnos las manos, y lo otro si se puede hacer mejor y si no, no hay riesgo tan alto de la transmisión. Perfecto. Quedó claro, ¿no? Que entonces el tema de las superficies es poco probable y sí, bueno, obviamente todo lo demás, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? A ver, para hacerle a la doctora. Ahí está. ¿Qué debe hacer quien tuvo contacto estrecho con un caso sospechoso aún no confirmado? Parte de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sí, se tiene que aislar hasta que el caso ese sospechoso sea caso o se descarte, pero bueno, con lo que ya contamos y en beneficio y siendo solidarios con los sistemas de salud, la idea es que no se hagan los hisopados para volver más pronto a la actividad, porque esto está colapsando el sistema. Entonces, seamos respetuosos, quedémonos 14 días en casa o 10 si no tuvimos síntomas, y no vayamos a lugares y en general la gente miente para que se le haga el PCR, y eso la verdad que no ayuda al sistema de salud en este momento, donde todos tenemos que ser responsables y pensar no solamente en nosotros, sino que en los otros y aquellos que necesitan realmente el test para determinar si son positivos o no, que son aquellas personas de más de 60 años, las embarazadas, aquellos que tienen factores de riesgo.
y aquellos que las muertes que son repentinas y sin diagnóstico también se les hace, obviamente, por el cuidado que hay que tener posterior. Es decir, para hacer un repaso, a ver, no para terminar, sino para el repaso. Alguien que ha tenido contacto estrecho con alguien que dio COVID positivo a posteriori, debe estar aislado, ¿cuánto tiempo? ¿10 días? 14 días En total, y 10 14. si no tuvo síntomas, Claro. porque dijimos que el riesgo del contagio es menos de 1% al día 10, Sí. pero en los 4 días restantes con muchos cuidados de prevención. Está bien, pero digo, ¿en cuánto tiempo se tiene que quedar para reintegrarse a sus tareas un contacto estrecho? Supongamos, Son 14 hoy da días, positivo a 10. alguien. Nosotros estamos acá, hoy da positivo a alguien, estamos cerca, mañana tiene síntomas, nos dicen a nosotros, bueno, quédense en sus casas porque tuvo síntomas fulano, ¿no es cierto? Da positivo. ¿Cuántos días nos tenemos que quedar nosotros? 14 días a partir del contacto con el positivo. Pero aún cuando no tengamos síntomas, nada. Si no tenés síntomas, podés quedarte 10 y Claro. los otros 4 días volver, pero con cuidados. Con Claro. cuidado. Ser responsable. Y el que tiene COVID positivo, que dio positivo, ¿cuántos días son? El positivo son 10 días También. a partir del diagnóstico. Son 10 días. Perfecto, perfecto. Digo, es más o menos la misma cifra, la misma cantidad, ¿no? Para uno Sí, como ¿sabes para por otro. qué 14 días? Porque te decía que la Sí, sí, incubación sí. viral es de 1 a 14 días. Claro. Entonces, por eso se tiene que aislar 14 días para ver si aparecen o no los síntomas. Y además porque el contagio siempre son más o menos 48 horas previas, o un poquito más. 48 horas Sí, claro. previas al inicio de los síntomas. Exacto. Si vos estás con esa persona menos de 15 minutos sin tapabocas, sos contacto estrecho. Claro. Ahora, doctora, hablaba de los apuros, ¿no? La gente que quiere hisoparse rápidamente porque quiere volver a la actividad o porque quiere tener la posibilidad, la libertad de salir a la calle y no seguir la cuarentena. ¿Qué recomienda a la hora de ir a ser hisopados? Porque también hay mucha gente que se apura y que termina dando falso negativo y después a los 3, 4 días le aparecen los síntomas. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? Ese es el consumo de recursos inapropiados que no hay que hacer. Claro. Lo único que es efectivo para evitar la transmisión viral cuando uno es contacto estrecho es la cuarentena. Y esto no es discutido. El resto podés hacerte 10 test, todos darte negativos y el día 14 tener síntomas. Claro. Así que lo que recomendamos es que cumplir la cuarentena estrictamente. El núcleo familiar se trata como una cohorte, son todos positivos. Si se puede aislar en otro lugar mejor, pero si no, son todos positivos, y tratar de respetar eso. Hay mucha gente que se hace muchos test, pero es recursos mal usados en forma inadecuada totalmente. No sirve. Lo único que demuestra la no transmisión es la cuarentena. Claro, perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Siempre está bueno repasar algunas cositas puntuales, ¿no? Que a veces Totalmente. en tema de la cantidad de días, Los tiempos. tiempos fundamentalmente es importante hacerlo. Y le agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor, a disposición. Hasta siempre. luego. Gracias. Valeria Laje, doctora, justamente hablando de este tema. Tan importante también, digo, porque afecta a todos. ¿no es Sí, cierto? porque aparte está bueno tener claro cuándo sos estrecho, cuándo no, qué tenés que tener en cuenta si el de al lado se contagió, Sí. qué tengo que esperar, qué tengo que hacer. Siempre está bueno repasarlo, y más ahora que entendemos que estamos transitando la segunda ola y que cada vez, como dicen muchos que estoy escuchando, las balas pican más cerca, ¿no? Sí, Porque todo el mundo tiene a alguien conocido que ya se contagió, entonces Tal cual. hay que saber cómo manejarse. En el ambiente del espectáculo siguen todavía Sí. Víctor Hugo y más. Sí, Araujo. bueno, ahora Marcelo está Araujo. Marcelo Araujo. Sí, que se le complicó también con otras dificultades que él Ya tenía. padecía. Sí, exactamente. Bueno, Fabián Medina Flores, Horacio Cabo que se está recuperando. Son muchos casos porque además el equipo de La Jaula de la Moda, donde está Fabián Medina Flores, también están algunos productores Claro. contagiados. Sí. Entonces es complicado. Es complicado, entonces cada uno... obviamente cumplen el aislamiento, no se está haciendo programa. Sí, hay varios programas que están en complicaciones. Si Sí. no son los conductores o los periodistas que están, son productores. Productores, O gente exacto. del control, inclusive Sí. también que ha pasado, por supuesto, también. Pero bueno. Bueno, nos vamos a la pausa. Dale que tenemos mucho más para compartir con vos. En instantes nada más, no te vayas.